Abra su Biblia en Lucas 24. Quiero hablar en esta mañana de cómo renovar nuestra vida espiritual. Imagínense que justamente hoy Eduardo empezaba la reunión con el Salmo 19. Y hemos cantado algunos cánticos que me parecen tan importantes. Y hoy hemos orado unos por otros y nos hemos abrazado, hemos llorado. Hemos hablado de que Dios quiere hacer sendas nuevas. Y eso es parte de lo que yo hoy quiero compartir con ustedes, cómo poder renovar nuestra vida espiritual. Nos hace falta renovarnos cada tanto. Amén. Definitivamente hay un antes y un después en la vida de los discípulos y quizás esa línea divisoria está en Pentecostés. Pero ¿qué es Pentecostés? ¿Qué lugar ocupa en la formación de la iglesia primitiva? ¿Qué experiencia insufló a los discípulos y al resto de las personas que estaban siendo formadas en ese momento? ¿Qué se desató en medio de la iglesia a raíz de Pentecostés? ¿Y esta experiencia está vigente hoy o solo era para aquel tiempo? Queridos, estamos viviendo tiempos de iglesias frías, carentes de dones, llenas de emociones pero sin fundamento bíblico, llenas de experiencias pero sin carácter en la vida de las personas, miembros de la iglesia que hablan de la luz pero viven sin fuego, que son saleros sin sal y que son nubes sin agua. Y me hago la pregunta, me he hecho permanentemente, ¿a dónde va la iglesia de hoy? ¿Qué podemos hacer con esa clase de membresía que no está viviendo el fuego y la pasión de Dios? Hoy no sucede lo que sucedía en la iglesia primitiva. Se nos narra, después de la experiencia de Pentecostés, un pasaje pequeño pero importante donde Pedro y Juan están llamados a testificar frente a los ancianos de la iglesia. Gobernantes y escribas dejaron a todos perplejos al hablar con autoridad y llenos del Espíritu Santo, dejando entrever que su relación con Dios era más fuerte que nunca. Hubo un antes y un después de Pentecostés. Hechos 4:13, solamente se lo leo, vamos a quedarnos en Lucas porque vamos a estudiar Lucas. Al ver el valor de Pedro y de Juan y cómo sabían que ellos eran gente de pueblo y sin mucha preparación, se maravillaron al reconocer que habían estado con Jesús. ¿Qué es lo que deslumbró a esta gente? Que ellos mostraban a Jesús en su vida. Y me pregunto, ¿la gente que te conoce sabría que hoy has estado con Jesús? Los ancianos y gobernantes estaban maravillados de ver que estos hombres, sin preparación alguna, gente de pueblo, hablaban con tanta autoridad acerca de lo que habían visto y de lo que habían oído. En una sencilla expresión, olían a Dios. Olían a Dios. Ahora sí vamos a Lucas 24. Y vamos a leer desde el versículo 13 al 35, porque he estado convencido y compartí esto hace un tiempo con los pastores y con Orville, conversé un poquito más de tiempo acerca de cómo Dios me llevó desde el tiempo de la Semana Santa a estudiar y quedarme en Lucas y en Hechos 1 y 2 y estar ahí remarcando, estudiando. Y cómo en realidad Pentecostés, por lo cual nosotros muchas veces compartimos y predicamos, es la conclusión de algo que Dios empezó un poco antes. Dice desde el versículo 13: aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó.
Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los 2, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. ¿No es maravillosa la historia? Resulta maravilloso ver a obrar a Jesús nuevamente. ¿Cómo estaban estos discípulos? Quizás como nosotros, muchas veces, desanimados. Oía. Probablemente sin rumbo, no lo sé. Estos discípulos se iban camino de Emaús, a 11 kilómetros al oeste de Jerusalén. Estaban de alguna manera volviendo a casa, yéndose a otro lugar. Ya no tenían interés de estar en Jerusalén. Algo había sucedido en sus vidas. Comenzaron a emprender el camino de los 11 kilómetros cabizbajos. Así estaban ellos. Probablemente como nosotros podemos estar en algún momento de nuestra vida, y caminaban cabizbajos y estaban desanimados. ¿Por qué estaban así? Porque ellos estaban esperando a un Mesías político, a un rey terrenal. Me llama la atención lo que ellos justificaron, lo que ellos decían que estaba pasando, el porqué de su desánimo. En el versículo 21 dice: pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era quien redimiría a Israel. Pasado. Esto es lo que guardábamos en el corazón. Esta era la esperanza. Ya no tenemos, se acabó todo. Por eso ahora estoy cabizbajo y estoy caminando como estoy caminando. Estaban tristes porque los profetas habían anunciado este reino precioso. Los salmos hablaron de ello, los ángeles anunciaron el reino de Dios y Jesús mismo había anunciado este reino, pero nada de lo que ellos imaginaron surgió. Este rey tuvo clavos por cetro, una corona por espinas, una cruz por trono, y su reino estaba limitado a las paredes de una tumba. Así parecía. Y el problema es que los judíos no conocían el resto de la historia. No entendían que Jesús estaba convirtiendo el Calvario en Pascua y que Pentecostés estaba próximo y que eso iba a marcar una línea de diferencia en la vida de los discípulos. Pero antes tenía que prepararlos.
A veces nosotros, queridos hermanos, tampoco entendemos cuando sufrimos. No sabemos por qué. Y la pregunta muchas veces es esa. Conversábamos con una familia el viernes en nuestra casa. Y él me decía, ¿por qué? Le digo, es la pregunta que no se puede responder. Más bien pregunta, ¿para qué? ¿Qué quiere lograr Dios con este quebranto? ¿Qué quiere Dios lograr en mi vida con esto que estoy viviendo? Algo tiene el Señor, somos sus hijos, tiene un propósito para nuestras vidas. Dios va a hacer, va a abrir nuevas sendas de justicia por amor a su nombre, por amor a nosotros. Aleluya. Así es que el problema de los judíos era que no conocían y no podían ver realmente todo lo que Dios iba a hacer. Nosotros tampoco entendemos cuando sufrimos nuestro propio calvario, cuando estamos llorando también en nuestro Getsemaní, porque apenas conocemos parte de esta historia. La tristeza de los discípulos de Emaús era palpable. Caminaban cabizbajos, desanimados. ¿En qué tiempo se podría recorrer 11 kilómetros? ¿Qué tiempo? Los que caminan. 2 horas. 2 horas tal vez. 11 kilómetros. Quizás un poco más. Pero ¿cuánto? Se iban desanimados. ¿Cuánto podríamos hacerlo en 11 kilómetros? Así. Mucho tiempo. Estaban desanimados porque tampoco conocían el resto de la historia. Pero mire qué hermoso el Señor. Dice el versículo 15 que sucedió que mientras hablaban y discutían e iban lamentándose e iban contando todas las cosas que habían pasado e iban exponiendo su corazón cada uno de ellos, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. ¿Ve la buena noticia? ¿No le ha pasado esto? ¿En cuántas ocasiones Jesús ha caminado junto a nosotros en nuestros momentos más difíciles? El Señor no nos va a desamparar en los momentos duros. Va a caminar con nosotros. Va a estar con nosotros. Esa debe ser nuestra confianza y nuestra esperanza. No lo cambiemos por situaciones, por médicos, por visitas, por pastillas, por vicios, por ahogarnos. Démosle al Señor la oportunidad que camine con nosotros en los momentos más difíciles. Porque ahí veremos la respuesta de Dios y el plan de Dios. Amén. Ahora, sus ojos estaban velados. Sus ojos no podían ver la realidad. Y aquí hubo una cirugía, una operación divina maravillosa. Así también nos sucede a nosotros cuando estamos cabizbajos. Nuestros ojos están velados porque están viendo al piso. Porque no estamos viendo el plan de Dios, el propósito de Dios para nuestras vidas. Algo Dios va a hacer en medio de tu dolor. Algo Dios va a hacer en medio de la desesperanza. Eso sí lo tienes que tener grabado. Y eso es tener fe. Que aunque no veamos el camino, aunque no veamos la senda, Dios nuevas sendas va a hacer. No vemos a Jesús cuando estamos con los ojos velados. No vemos el camino cuando nuestros ojos están velados. No vemos la luz cuando nuestros ojos están velados. No vemos el resto de la historia cuando nuestros ojos están velados. Y dice el versículo 31, entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Me quedé con esto dando vueltas y tantas vueltas. Y el versículo 32 dice, se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Habían caminado con Jesús todo este tiempo. Habían visto milagros, señales, prodigios durante todo este tiempo. Y ahora Jesús no quería que lo vean a Él. Él quería que vayamos a la Escritura. Él quería que aprendamos a descubrirlo en la Biblia. ¿Entiende? Así es que hoy cuando también Maru acá nos animaba a ir a la Escritura, decía, ¿qué es eso? Creo que están predicando, adelantándose a lo que voy a compartir. Porque Él quería que las Escrituras sean las que revelen al Cristo. Y esto es lo fundamental de la enseñanza bíblica de hoy. Jesús quiere ser revelado en las Escrituras y para eso es que nosotros hoy
tenemos la palabra de Dios. Ellos caminaron con Jesús, pero no lo reconocieron sino hasta el final del día. Nosotros caminamos días enteros, meses y años, y a veces tampoco lo hemos reconocido aún como quién es Él, porque no lo hemos descubierto en la Escritura. Pero Jesús les desafió. ¿Y saben cómo les desafía Jesús? Usó la Biblia, usó la Escritura. Dice, pero qué torpes son ustedes. Ahora imagínense, era un desconocido, entre comillas, que les estaba hablando a los dos que iban de camino de Emaús. Qué tardos de corazón. Me pregunto, ¿cuántas veces yo he sido torpe y tardo de corazón para creer? Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas para entrar en su gloria? ¿No están viendo cuál era el plan de Dios? Esto está anunciado, fue anunciado. Esto es lo que deberían ustedes creer y ver. Queridos, Jesús está en todas las porciones de las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en cada salmo, en cada proverbio, en cada cántico, en cada poema, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Todos los libros de la Biblia hablan de Jesús y de su obra. Fue anunciado proféticamente y después se escribió de Él históricamente. ¿Qué pasa cuando entonces el Señor toma y dice que a partir de Moisés empezó a explicarles la Escritura nuevamente? Tuvo que tomar eso, dice entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas. Tuvo que volver desde el inicio. Otra vez voy a volver con ustedes desde cero. Quiero que vean al Cristo reflejado en la Biblia. Y les explicó lo que se refería a Él en todas las Escrituras. ¿Qué sucede entonces? Sus ojos se abren a una realidad diferente. Se encienden nuevamente. Cuando estás triste y decaído, solo su palabra debería ser suficiente para levantarnos. ¿Qué hacemos cuando estamos tristes, cuando estamos desesperanzados? ¿Vamos a dónde? A la amiga, a la comadre, al vecino, a oír buena música, o lo que tú llames buena, y comenzamos a sumergirnos en otros ámbitos, pero no vamos a los pies de Jesús. Versículo 30 dice, luego, estando con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos, lo reconocieron. Tenía que haber un factor de conexión entre lo que el Señor les estaba explicando de las Escrituras y decir, esto lo hemos vivido. Con Jesús lo habíamos vivido. Pero Él desapareció. No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras. Esto es lo que tiene que pasar en nosotros, hermanos queridos. Y yo les pregunto honestamente, ¿arde sus corazones cuando escuchas predicar la palabra del Señor? Abre tu corazón cuando tú te vas a la Biblia y comienzas a leerla y descubres que tiene un mensaje para ti. Te quebrantas ante ella. Le permites que ministre tu vida, tu mente, tu corazón. Te abrazas a ella. Y la abrazas, como Eduardo decía, como el tesoro más grande que podemos tener. Arde tu corazón cuando lees su palabra. Te emociona cuando descubres nuevos temas que tocan tu ser. Claro, cuando eso pasa, estos discípulos se les hace la luz. Empieza una renovación nuevamente en sus vidas. Estaban yéndose a Emaús, llegando allá, y ahora retoman su camino. Si estas cosas pasan y nos encontramos con Dios y Dios nos habla por su palabra y permitimos que la palabra y el Espíritu Santo nos exhorten, nos llamen la atención y nos revelen el propósito de Dios,
vamos a volver a donde tenemos que estar. Así es que esto es recuperar nuestro aliento, nuestra esperanza, y nos dirigimos a donde realmente tenemos que ir. Dice el versículo 33 que al instante se pusieron en camino. ¡Ay! Antes iban caminando, claro, así. Ahora al instante, vámonos, rápido, hay que ir. Y al instante se pusieron en camino. Tenemos que volver a Jerusalén. Y regresaron a Jerusalén, dice, y allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. ¡Es cierto! Eso es lo que llegaron a decir. ¡Es cierto! Decían, el Señor ha resucitado. Hubo una convicción en ellos de que el Señor había resucitado. Dice, y se le ha aparecido a Simón, como para que haya un testigo de lo que había pasado. Y dice el versículo 35, los dos de su parte contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Queridos, para renovar nuestra vida espiritual, nuestros ojos tienen que volverse a abrir. Si no abrimos nuestros ojos nuevamente y si no le permitimos al Señor que por su palabra abra nuestros ojos, vamos a seguir cabizbajos. Nos levantaremos de vez en cuando escuchamos una linda palabra, cuando algo sucede en nuestras vidas, y nuevamente seguiremos cabizbajos, porque no le estamos dando la oportunidad a que la palabra nos muestre la verdad de Cristo. Necesitamos volver al centro de la vida. Necesitamos volver también a centrar nuestra mirada en Jesús. Debemos volver a Cristo en su gloria y volver a verlo. Debemos reconocer a Cristo en las Sagradas Escrituras y permitir que ellas nos revelen a Jesucristo plenamente. Pero no solo esto es suficiente. Es necesario también que no solo los ojos se nos abran, sino el entendimiento se nos abra. Porque de repente se nos abren los ojos y comienza un proceso de fe en nuestra vida, pero acá no pasa nada. Y aquí es donde Dios tiene y quiere trabajar. La palabra nos llama, nos insta a que nosotros renovemos nuestra mente. No puede haber renovación en todo el resto si es que el Señor no nos abre los ojos y no abre el entendimiento. Versículo 36 en adelante dice, todavía estaban ellos hablando acerca de todo esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Aterrorizados, creyeron que veían a un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto? Les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos, miren mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría, del asombro, les preguntó, ¿tienen algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Y luego les dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenían que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí. O sea, tenía que volver a decirle el panorama completo. Chicos, no sufran por mi muerte. No hemos perdido. Estamos ganando. Hay victoria en mi muerte. Y les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿A dónde les llevó la mirada? A la Escritura. Vayan y descúbranlo, por poco. Y entonces, dice el versículo 45, se les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Algo ocurre cuando Dios abre nuestros ojos y algo ocurre cuando Dios abre el entendimiento. Quizás nuestra oración
debería cambiar. Porque nosotros le estamos pidiendo, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo. No digo que esté mal, pero aún no hemos aprendido a verlo, porque nuestros ojos están velados. Y porque nuestra mente aún no se ha despertado y no se ha abierto para entender la magnificencia de Dios. Jesús no derramó el Espíritu Santo sobre ellos hasta que ocurran estas y otras cosas maravillosas que podemos seguir viendo en un futuro. Pero estos discípulos ya no estaban cabizbajos. Estos discípulos ya no estaban desanimados, sino estaban ahora asustados y aterrorizados. En nuestra vida diaria hay cosas que nos preocupan de tal manera que a veces hacen que nuestros ojos se centren en el problema y no en el Señor que soluciona nuestros problemas. Satanás hace que nos aterroricemos y nubla nuestro entendimiento. Y cada vez que le damos la oportunidad que Él haga eso, estamos perdiendo. Pero solo Jesús, nuestro Señor, nos puede abrir el entendimiento por su palabra, por el poder de la palabra de Dios. Ahora que los discípulos volvieron al propósito de Dios, volvieron a poner sus ojos en Cristo, en el autor y consumador de la fe. Ahora que sus mentes se abrieron a la fe y al poder de las Escrituras, les dijo lo siguiente, versículos 46 al 49. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el poder de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Ahora había que quedarse, ahora había que esperar. Y quizás no era quedarse y cruzarse de brazos. Habían pasado 40 días aproximadamente hasta el tiempo de Pentecostés. Es que había cosas que hacer durante ese tiempo. Pero para que venga el Espíritu Santo, para que podamos entender la grandeza de Dios, nuestros ojos tienen que abrirse. Y nuestro entendimiento tiene que abrirse. Y Dios para eso va a usar, como lo usó en aquel entonces, con todos los discípulos, las Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia. Y es mi oración que así ocurra. Es mi oración que cada uno de nosotros podamos realmente encontrar en la Biblia la luz que necesitamos para abrir nuestros ojos y nuestro corazón. Quiero pedirles que cierren los ojos un momentito. Amados hermanos, esta promesa fue para ellos y la es también para cada uno de nosotros. Y aquí hay un secreto. El secreto les dice el Señor: quiero que se queden, que permanezcan. Quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Para eso tenemos que aprender a permanecer. Eso es estar firmes bajo toda circunstancia y en todo momento. No le servimos al Señor si somos seres netamente emocionales. Dios no quiere anular tampoco nuestras emociones, pero no quiere que aprendamos a vivir por eso, sino por fe. ¿Permanecer qué? Permanecer con nuestros ojos abiertos. Solo la Escritura y la predicación de la misma tienen el poder para abrirnos cada día nuestros ojos espirituales. Permanezca con sus ojos abiertos. Y permanecer también con nuestra mente abierta. Nuestro entendimiento dispuesto a ser renovado. A veces hemos aprendido tanto por mucho tiempo, pero sendas nuevas Dios hará
palabra nueva nos dará, un renuevo de su presencia en nuestra vida depositará. Y solo la Escritura tiene el poder para abrir la mente más tosuda y el corazón más duro, para renovarnos en nuestro andar diario. ¿Lo cree? Yo sí. Cuando esto sucede, ocurre algo maravilloso. Adoramos con profunda libertad y reconocimiento de quién es el Señor Jesucristo. Concluye la Biblia en este pasaje. Después los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos lo adoraron. Y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Esta es una vida renovada. Esta es la vida que el Señor quiere darnos. Señor, te pedimos que hoy, Dios, a cada uno de nosotros, Señor, nos puedas abrir nuestros ojos. Si estamos ciegos, si estamos tristes, si estamos cabizbajos, si nos sentimos derrotados, si estamos sin fuerzas, Señor, siempre la tendencia será mirar hacia abajo. Señor, y no queremos rendirnos. Queremos ver que a lo largo de toda la Biblia, Señor, tú anunciaste que habría un Mesías redentor, una victoria que tendría tu reino, Señor, sobre las tinieblas. Y Señor, en nuestra vida y nuestra familia habrá victoria en el nombre de Jesús ante toda adversidad que tengamos que pasar. Señor, queremos que nuestro corazón arda cada vez que nos encontremos con la Escritura. Renueva, Señor, nuestra vida espiritual. Renuévanos a cada uno de nosotros. Renueva a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros cónyuges. Renuévalos. Y renueva nuestra mente, Señor. Abre el entendimiento para poder descubrir tus maravillas, el consejo divino, la experiencia que necesitamos contigo, Señor. Y de esa manera ser siervos útiles por donde quiera que vayamos. Amén.